Buenos días, yo soy el doctor Alberto González Rubalcaba, soy residente de primer año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco el asesoramiento de la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz para llevar a cabo la sesión del día de hoy, el cual va a ser de aerobiología y el día de hoy vamos a tocar el tema de los hongos. Vamos a iniciar con un poquito de historia, el cual todo comienza antes de Cristo, en el año 204 al 135 con Nicandro de Colofón, el cual él describe detalladamente la sintomatología asociada producida por los hongos. Y en el año después de Cristo, en el 23 al 79, Plinio el Viejo, él estableció la relación entre la lluvia y el crecimiento de los hongos. En Francia, en 1679 a 1737, Pier Antonio Micheli, él fundó la micología con su libro de Nova Plantarum Genera, y a él fue al que se le acuña el término de Aspergillus, al hongo que ya pues conocemos ampliamente. Y en 1761 en Sudáfrica, Christian Hendrik describió cerca de 70 géneros en la micología y a él se le considera el padre de la micología. En 1864, en Francia, Raymond Savarut, él es el padre de la micología moderna. Él hizo el primer estudio sistemático de las dermatofitosis, y también podemos recordar a él por el agar de Savarut para el crecimiento de los hongos. Y en México, en 1910, entre 1910 y 1984, el doctor Antonio González Ochoa, él fue el pionero de la micología en México, y él describe el primer caso de paracoccidiomicosis, demostrando que la gente penetra por inhalación. Y en el Reino Unido, Alexander Fleming en 1928, pues bueno, ya conocemos que por serendipia descubre la penicilina, y el agente pues fue el penicillium notatum. Entonces, ya como introducción, vamos a hablar de las características de los hongos, los cuales estos son eucariotas, quiere decir que tienen un núcleo bien diferenciado con una membrana organizada, pueden ser unicelulares o pluricelulares, son portadores de esporas y la pared tiene una pared de polisacáridos, polipéptidos y quitina, que está rígida, la cual impide la fagocitosis. Estos carecen de clorofilia, quiere decir que no realizan la fotosíntesis, y la nutrición depende de la capacidad de degradar las sustancias orgánicas del medio ambiente en el que crecen. Tienen una reproducción sexual o asexual y son heterótrofos. Esto quiere decir que no pueden producir su propio alimento. Además, los hongos tienen la capacidad de descomponer organismos muertos o sus productos. Esto es el nombre de saprofitos, que quiere decir que, pues bueno, es de lo putrefacto, eso quiere decir sapos. Y obtienen el nutrimiento de otros organismos vivos o los huéspedes, como los parásitos. Estos pueden ser microscópicos o macroscópicos, y los hongos van a crecer influenciados dependiendo de distintos factores ambientales como la temperatura, el pH y la humedad, que es de los más importantes en ellos. Entonces vamos a hablar un poquito, bueno, vamos a hablar acerca del crecimiento del hongo, el cual el crecimiento suele ser distal, que las hifas se extienden y el citoplasma se ramifica. Y cada ramificación continúa un crecimiento apical, formando un conjunto visible de filamentos. Entonces los nutrientes para el crecimiento de los hongos se absorben a través de la pared celular, del micelio vegetativo que penetra en el medio. Entonces estos son distintos factores que pueden ayudar al crecimiento del hongo, como los factores físicos, la humedad y temperatura. Ahorita vamos a hablar más detalladamente de esto. Los factores químicos como el pH y el oxígeno, y factores ambientales, el cual el hongo puede crecer por medio de las plantas, y los árboles, en cual es un crecimiento micorrícico, y también pueden crecer por medio de animales que van a ayudar a la propagación de los hongos. Entonces, la alimentación de estos hongos, pues bueno, son heterótrofos, que quería decir que no pueden producir su propio alimento, y se alimentan de la materia orgánica perfumada, de la cual aprovechan la energía y el carbono. Entonces, dependiendo del lugar en donde consiguen su alimentación, se dividen en saprófitos, que los hongos descomponen las sustancias orgánicas de la materia muerta, tanto vegetal o animal, y pues quiere decir que haz cuenta de lo que ya está podrido, de ahí crece, de ahí se alimentan. De parásitos obtienen la energía a partir de microorganismos vivos, y pueden llegar a lesionar al hospedador o debilitarlo.
Y los micorrízicos, tanto el hongo y la planta se van a beneficiar mutuamente en el crecimiento y en la alimentación. Tanto el hongo obtiene azúcares para alimentarse y la planta aumenta la absorción de agua y minerales en sus raíces. Entonces, son factores que favorecen el crecimiento de los hongos, como por ejemplo la temperatura, que cuando la temperatura aumenta, el crecimiento del hongo se acelera porque aumentan las reacciones enzimáticas. Entonces, dependiendo de la temperatura a la que está el hongo, puede crecer. Hay hongos que pueden crecer a partir de los 0 grados y estos se llaman criófilos. Los mesófilos entre 25 y 40 grados y los termófilos entre 45 y 50 grados. La humedad es un factor importante para que la espora germine y se precisa de una humedad relativamente alta para que esto pueda suceder. Una humedad relativamente mayor al 70% propicia el crecimiento de los hongos y esta se caracteriza porque, bueno, posterior a las lluvias es la humedad que se presenta. Entonces, la reproducción de los hongos, estos pueden ser sexuales o asexuales. Los sexuales también se puede mencionar como teleomorfa y las esporas sobreviven en condiciones desfavorables. La reproducción asexual, que también se puede llamar anamorfa, el hongo se propaga fácilmente y lejos. Y aquellas que pueden tener una reproducción sexual o asexual se catalogan como holomorfos. Y esta reproducción se va a llevar por medio de las esporas generadas en las conidias. Y en aquellas que son cigomicóticas, estas conidias son internas y se llaman endosporas. Entonces aquí es un poco complicado pues mencionarlo, o sea, explicarlo detalladamente. Entonces pues voy a poner un video en el cual explica cómo crece el hongo. Los hongos superiores se reproducen con esporas. Las esporas se producen en los basidios de las láminas de las setas. Cada basidio suele producir 4 esporas, aunque esto no es siempre así. En el caso del champiñón, solo produce 2. Estas esporas pueden ser asexuadas o sexuadas. Una seta produce millones de esporas, pero solo algunas encontrarán las condiciones óptimas para germinar. Por uno de los extremos de la espora empiezan a crecer unas estructuras tubulares que se irán desarrollando. Son los micelios primarios. Cuando una de estas estructuras encuentra otras producidas por una espora de signo contrario, dan origen a los micelios secundarios, que son los que finalmente darán origen a las setas. Estas empiezan a crecer adoptando la forma característica de cada una de ellas. Cuando alcanzan el pleno desarrollo, volverán a lanzar esporas antes de marchitarse y morir, cerrando así el ciclo y garantizando la supervivencia de la Entonces, yo creo que es más fácil entender pues, por medio de un video de cómo crecen los hongos. Entonces vamos a pasar a la clasificación de estos hongos, los cuales se pueden dividir en unicelulares, que son microscópicos y como ya conocemos, pues son las levaduras, y aquellos pluricelulares que, bueno, no forman tejidos, sino filamentos microscópicos denominados hifas, y estos pueden ser los mohos que, bueno, sus hifas crecen sobre materia orgánica que ya se está descomponiendo, y los dermatofitos, que estos se alimentan de la queratina. También vamos a hablar acerca de la morfología de las esporas, el tamaño y el modo de la esporulación, que son las características principales para clasificar e identificar a los hongos. Entonces, varios hongos pueden producir hifas con una apariencia específica. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las esporas fusiformes, sería en este caso. Las esporas esféricas, aquí. Las esporas en forma de media luna, esporas en forma de granada, las esporas en forma de granada reticuladas, esporas con largos, como con pelitos y gelatinizados, y esporas fusiformes tabicadas con apéndices apicales, y las esporas globosas. Entonces, cada una de estas pues tiene diferentes características y morfología.
Vamos a hablar acerca de la célula fúngica, que esta, bueno, tiene una pared celular la cual es rígida y contiene fibrillas en la matriz de polisacáridos, proteínas, lípidos y sales inorgánicas. También contiene glucano, mannano y galactomanano. La membrana plasmática, que es una bicapa de fosfolípidos, y el principal esterol de la membrana es el ergosterol. Y el citoplasma, pues también contiene mitocondria, retículo endoplásmico, vesículas de Golgi, lisosomas, y el material genético está presente en la cromatina en el 80% y el resto en la mitocondria. Y bueno, la taxonomía pues es muy amplia. Esta es la que es acerca de los hongos, la cual el reino pues es el fungi y se divide en diferentes clases o subclases. No me voy a detener a explicar cada una vez, a mencionarla, sino que ahorita vamos a hablar acerca de cada una de ellas y cómo se subdividen. Como epidemiología, existen cerca de 1.5 millones de hongos y solamente el 10% de estos se han estudiado dentro de la micología médica. Los hongos tienen efectos adversos en la salud, causando infecciones, alergias mediadas por IgE, hipersensibilidad no mediada por IgE, toxicidad e irritación. Y la incidencia de enfermedades por hongos ha aumentado en las últimas décadas, siendo la alergia la causa más común de ellas. Entonces, un poco de epidemiología en algunos estudios, por ejemplo, en Europa, la prevalencia de pruebas cutáneas en adultos entre 20 y 44 años para alternaria fue de 0.2 al 14.4%, y para Cladosporium pues fue ligeramente menor, del 0 al 11.9%. En Japón hicieron un estudio en el cual vieron cómo la sensibilización bajaba por edad en aquellos que estaban con alternaria, Cladosporium y Malassezia, y Aspergillus fumigatus fue el único hongo que no disminuyó, y esto lo relacionaban con el asma grave. Aquí podemos ver en la imagen cómo iban disminuyendo, y aquí Aspergillus fue el que se mantuvo. Y en México, en el Instituto Nacional de Pediatría, se realizó también un estudio de mayo-agosto del 2015, y aquí era nada más para ver cuál era la frecuencia de los alérgenos. Y en cuanto a los hongos, el principal bueno, el que mayormente estaba positivo fue Blatella, seguido de Alternaria y al final para Aspergillus. Perdón. Entonces fue Alternaria el principal y seguido de Aspergillus. Fue un error de autor. Y aquí en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica se realizó un estudio del 2010 al 2014 en el cual fueron 4.880 pacientes y 883 de ellos obtuvieron un resultado positivo para un hongo, siendo la prevalencia de sensibilización del 17.1%. El que más se reportó en los 4 años fue Alternaria con un 5.5%. Y aquí también tenemos la prevalencia en pacientes que tenían asma, y también el Alternaria fue el más alto. La edad que más frecuentemente tenía estudios positivos fueron entre 0 y 10 años. Y en pacientes que tenían asma y rinitis alérgica, el hongo que más frecuentemente se presentó positivo también fue Alternaria. Y en el Hospital Infantil de Federico Gómez también se realizó un estudio para ver cuál era la prevalencia en cuanto a la positividad de los hongos. Y bueno, aquí fueron cerca de 8,000 pacientes. Los que más tenían alguna comorbilidad pues fue la rinitis, y el hongo que más es con mayor prevalencia fue en este caso Aspergillus del 16.8%. Entonces, los alérgenos se pueden dividir como extramuros e intramuros. Los alérgenos extramuros más frecuentemente encontrados es Alternaria y Cladosporium. Entonces, estos, por ejemplo, Alternaria, donde son mayores es de abril a octubre y se detecta principalmente en temporadas de lluvia. Y en Cladosporium también en temporadas de lluvia, que son, por ejemplo, en junio, también hay niveles más elevados. Y también se puede presentar de septiembre a octubre, que es en otoño. Y los alérgenos intramuros, los más frecuentes son Cladosporium, Penicillium y Aspergillus. Son los que más frecuentemente se pueden transmitir a los interiores.
Y estos se pueden presentar en ambientes domésticos, por ejemplo, en manejo de material orgánico o biológico, en plantas en el interior donde hay macetas, en almacenamiento donde hay manipulación de la leña, superficies mojadas en días o semanas actúan también como fuentes de esporas, en seres humanos, por ejemplo, en la piel, el cabello y las uñas, y en alfombras y en el polvo doméstico, ahí se pueden encontrar estos alérgenos. La humedad en intramuros, el crecimiento del moho se ha asociado a humedad, es un problema de salud pues, que ha llamado la atención. Las superficies se pueden mantener libres del crecimiento del moho si la humedad es menor al 80%, y también se han aislado esporas fúngicas en el ácaro del polvo. Una humedad entre el 90 y el 100% se ha relacionado con un óptimo crecimiento de los hongos, y estas aumentan cuando hay lluvia, tormentas y huracanes. Para reactividad cruzada de los alérgenos del hongo, pues bueno, estas comparten una gran cantidad de alérgenos que tienen estructuras homólogas y se pueden agrupar en familias de proteínas. Esto, pues bueno, no se puede definir por medio del prick test, entonces estos diagnósticos pues son resultados resueltos por componentes. Y aquí podemos ver cómo los alérgenos tienen reactividad cruzada con distintos del mismo por la taxonomía, y también con distintas, por ejemplo, con frutas, con polen, etc. Entonces vamos a definir ahorita lo que es la alternaria. Vamos a hablar acerca de la alternaria, que viene de la clase de Otidomycetes, de la división Ascomyzota, la familia Plosporacea y del orden Plosporales. Y este, pues bueno, viene del reino Fungi. Y este crece en la vegetación y es el que más se ha asociado con el asma y la rinitis alérgica. Se considera un hongo del exterior, pero también puede existir en los interiores. Y las esporas son detectables de mayo a noviembre, y los niveles más altos en áreas donde hay pastizales y granos. Aquí tenemos el Pollen Sense de este año. Aquí podemos ver en color como en grisecito alternaria, y viene de noviembre a mayo, donde los picos que hubo del 2021 al 2022. Ya en el resto del año pues ya estuvo un poquito más bajo. Entonces la alternaria se ha relacionado con epidemias de exacerbación del asma, incluido también en paro respiratorio, y ese se asocia con las tormentas eléctricas. En los interiores, pues las condiciones húmedas en los baños, en las paredes, también se ha relacionado la presencia de alternaria, y se ha relacionado con sibilancias en los bebés de 2 a 3 meses asociado con el ácaro del polvo. Y la incidencia de la sensibilización para alternaria dentro de los pacientes que tienen un proceso tópico varía entre el 3.6 al casi el 40%. Y la alternaria se asocia con mayor riesgo de ataques de asma durante mayo a agosto. Las esporas de alternaria pues tienen una característica típica, que tienen una forma de garrote. Ahí, como podemos ver en la imagen, pues sí son muy similares, de color canela pálido a marrón medio. Son segmentados y tienen septos transversales, tienen una superficie lisa, perdón, y son más grandes que el resto de los otros hongos. Por lo general, estos quedan atrapados en la cavidad nasal. Y los alérgenos de alternaria, el ALT-A1 es el único que se ha relacionado con la alergia genuina a alternaria, y el alergeno se localiza en la pared celular. Y este tiene, pues bueno, reacciones cruzadas con la misma familia Plosporacea. Y bueno, son distintos alérgenos, pero bueno, el que más se ha relacionado con la alergia genuina pues es el ALT-A1. Vamos a hablar de Cladosporium, que es de los géneros más abundantes en el medio ambiente. El nombre científico es Heterosporium, de la clase Dotidomycetes, de la división Ascomyzota, la familia Davidilaceae, del orden Capnoides, y el reino es Fungi. Cladosporium es una de las especies más comunes que se aíslan en el medio ambiente y es similar a Alternaria. Generalmente se reconoce como un hongo al aire libre, y la relevancia clínica de Cladosporium como alérgeno respiratorio se asemeja a la Alternaria, pero la contribución con el asma es menor.
Este crece en climas templados y áridos. Este hongo se encuentra durante todo el año y los niveles máximos son desde finales de verano hasta el otoño. Y la prevalencia de las pruebas cutáneas para Cladosporium pues es menor de alternarias del 1.7 con un rango de 0 a 11.9 y la concentración para provocar síntomas alérgicos tiene que ser mucho más alta para Cladosporium que alternaria, son 3.000 esporas por metro cúbico en comparación de alternaria que son 100 esporas por metro cúbico. Y la sensibilización a este hongo se asocia con el asma grave y potencialmente mortal. Las esporas tienen un color marrón pálido a dorado, tienen septos transversales con una superficie lisa y finamente verrugosa, y el tamaño es muy amplio, varía de 3 a 70 micras, y los alérgenos no se han identificado componentes principales específicos, y el que más se ha relacionado es el CLA-H8, que es el alérgeno mayor, reconocido por cerca de la mitad de los pacientes que son sensibilizados a Cladospora. Entonces aquí tenemos en este año representado en color rojo, la verdad pues es muy bajito y son las mismas épocas en las que estuvo alternaria, que fue de noviembre a mayo, el resto del año pues estuvo muy bajo. Y aquí tenemos la imagen microscópica detectada por el Pollen Sense el 29 de noviembre de este año, y aquí el tamaño pues fue de entre 10 y 11 micras. Vamos a hablar acerca de Penicillium, perdón, que es el moho azul o el azul verdoso que se encuentra en las frutas y vegetales, y se utiliza para la producción del queso de moho azul. Las características de Penicillium es que se aísla en interiores y exteriores, y las concentraciones interiores no se relacionan con las exteriores, se implican el deterioro de los alimentos, y se utiliza también para el procesamiento de quesos, embutidos y también para antibióticos. Es el tercer hongo alergénico más común en el aire, seguido de Cladosporium y alternaria, y este se ha asociado con una mayor tasa de sibilancias y tos persistente. La exposición a este hongo en hogares húmedos es un factor de riesgo para presentar asma, y la prevalencia de la sensibilización a este hongo pues es más baja, ya es del 1 al 5% en aquellos pacientes que tienen alguna patología respiratoria. Los alérgenos de Penicillium, bueno, son proteasas de serina alcalinas, las cuales se pueden clasificar en la clase 13 y 18. Aquí tenemos 13 serinas alcalinas y 18. ¿Ok? Y estas tienen una gran similitud con Aspergillus. El 17% de los pacientes asmáticos son positivos para PEN-CH13, y este va a ir aumentando con la edad, llegando a 42% de pacientes sensibilizados en aquellos pacientes mayores de 70 años, indicando que Penicillium es de mayor relevancia para el asma en los adultos. Para Aspergillus, pues bueno, son más de 100 especies de Aspergillus, y las esporas son omnipresentes en el medio ambiente. Tienen una capacidad patogénica por termotolerancia, estas van a crecer a la temperatura del cuerpo humano, y el tamaño de las esporas es de 2 a 5 micras y se propaga fácilmente por la vía aérea. Las enfermedades causadas por Aspergillus pues son gran variedad, como asma, rinitis, micosis broncopulmonar alérgica, rinocintis alérgica, neumonitis por hipersensibilidad y una aspergilosis invasiva. Aspergillus fumigatus se puede aislar en el tracto respiratorio de pacientes que tienen fibrosis quística, EPOC, tuberculosis, y también en pacientes que son sanos. Y en pacientes que tienen asma se ha asociado con una función pulmonar reducida y con enfermedad grave. Los alérgenos de Aspergillus, el F1 es el alérgeno principal para Aspergillus, pero este no se encuentra en las esporas. Y los otros que se han relacionado con mayor sensibilidad es el F2 en el 96% y F4 en el 92%. Pero pues bueno, es una gran variedad de alérgenos de Aspergillus. Para malacesia, son comensales de la piel humana y están asociados con enfermedades pues, más dermatológicas y también para dermatitis atópica. La frecuencia de sensibilización de malacesia en pacientes que tienen dermatitis atópica
De cabeza y cuello es entre el 55 y el 68%. No son alérgenos respiratorios y son factores agravantes importantes para los que presentan dermatitis atópica, principalmente en cabeza y cuello. Y los alérgenos de malacesia, pues también son distintos, siendo los más predominantes el 1, el 5, el 6 y el 9, que son los que más se han presentado, o sea, los que más sensibilización en prevalencia. Y para Cándida es un género de levaduras con especies comensales en piel, tanto en la piel, en el tracto gastrointestinal y genitourinario. La cándida se ha presentado en pacientes que tienen poliposis nasal, urticaria, esofagitis eosinofílica y dermatitis atópica, ya que, bueno, sigue controvertido ya que la alergia a la cándida, pero el alérgeno más frecuente que se ha relacionado con alergia es el CAN-A1. Entonces, ya para pues concluir, vamos a hablar acerca de las enfermedades alérgicas por hongos. Algunas de ellas, como el asma grave con sensibilización a hongos, que la exposición a estos es un factor que se puede influir en el desarrollo del asma, sobre todo el fenotipo de asma grave, y puede contribuir a su mal control. En una revisión de cerca de 5.000 pacientes demostraron que la prevalencia de la sensibilización a Aspergillus en el asma bronquial oscila entre el 15 y el 48%, con una prevalencia media del 28%. Y los criterios pues son un asma grave, una evidencia de sensibilización a alguno de estos hongos y exclusión de aspergilosis broncopulmonar. Y el tratamiento pues son los mismos steps de la GINA. Se sigue en estudio si el uso de antifúngicos triazoles y omalizumab cuando, bueno, esto ya no responde a los tratamientos previos. Y esa es la cantidad, bueno, los distintos hongos que se han relacionado con el asma grave con sensibilización a estos. La aspergilosis broncopulmonar alérgica es una enfermedad pulmonar que se distingue por tener una respuesta de hipersensibilidad 1, 3 y 4 al hongo Aspergillus fumigatus. Y la manifestación clásica y típica de esta enfermedad es una complicación en pacientes que tienen asma o fibrosis quística. El 25% de los pacientes asmáticos Aspergillus coloniza el árbol respiratorio y de estos solamente el 1 al 2% van a presentar esta enfermedad. Y en aquellos pacientes que tienen fibrosis quística, la mitad va a estar colonizado por este hongo y la prevalencia de aspergilosis broncopulmonar va a ser mayor del 7 al 9%. Hay distintos criterios como para la aspergilosis broncopulmonar grave que se dividen en mayores y menores, siendo los mayores una broncoconstricción reversible, un test cutáneo positivo para aspergillus, una IgE sérica total arriba de 400, un aumento de IgE específica para este hongo, infiltrados pulmonares característicos de esta enfermedad, las bronquiectasias proximales y una eosinofilia periférica. Y los criterios menores es una presencia de aspergillus en esputo, los moldes de moco color marrón y un test cutáneo tardío. Aspergilosis aquí en el Centro Regional de Alergia se han, bueno, registrado 4 pacientes en la consulta externa con este diagnóstico, 116 pacientes con pruebas cutáneas desde el 2020, que es el registro que tenemos aquí. Y se preguntó en el servicio de neumología si tienen registro de estos pacientes y me comentaron que los que más tienen son acerca de tuberculosis y cocci, que no han dado seguimiento acerca en el registro de aspergilosis. Y en Nuevo León tampoco tenemos registro sobre esta enfermedad. Y la clínica, un tercio de los pacientes, pues, bueno, van a ser asintomáticos. Otro resto de los pacientes van a tener tos productiva y sibilancias. Y bueno, si podemos ver las características clínicas, pues son síntomas de fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, y van a tener una expectoración color marrón. El tratamiento, pues bueno, son esteroides sistémicos, prednisona de 0.5 miligramos kilo día, a una monodosis en la mañana durante 2 semanas y luego se va a reducir la dosis por 3 meses. Tratamiento antifúngico y en caso de cuando exista asma o fibrosis quística, en la otra opción es pues el omalizumab. Y bueno, ya sería todo acerca de la biología de hongos. Muchas gracias por